Buenas noches chicos, bienvenidos a mi canal. Estamos retomando los tutoriales después de un largo tiempo y espero que los tutoriales anteriores les hayan servido para poder realizar sus ilustraciones. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema interesante que es la creación de pinceles. Como habrán visto, no solamente en el programa Photoshop, los pinceles que vienen por defecto, ¿no es cierto?, ¿no?, y en algunas otras páginas donde venden o puedes descargar los pinceles gratis, vemos pues que hay pinceles que tienen diferentes tipos de textura, ¿no? Diferente acabado, ¿no? El trazo, se genera un trazo particular que me da el efecto de haber estado trabajando con medios o con materiales tradicionales. La pregunta que siempre me hacen es ¿cómo es que se crean estos pinceles? ¿No? O a veces me han preguntado ¿dónde has comprado los pinceles o dónde has descargado? Muchos de los cuales los he ido creando, algunos sí los he descargado, pero la mayoría de ellos los he ido creando. Y en esta sesión, ¿no?, entonces te voy a explicar cómo crear un pincel desde cero, ¿no? Entonces para eso vamos a abrir una capa nueva en un documento que tenga 300 píxeles de resolución y voy a cargar los pinceles básicos del Photoshop, ¿no?, que son pinceles que no tienen ninguna textura particular, simplemente unos pinceles redondos, ¿no? Pero en este caso vienen unos redondos, ¿no?, un duro y un redondo blanco. Vamos a usar entonces el mecánico duro, cualquiera de ellos, porque en realidad es el mismo pincel, solamente que cambia el tamaño. Con este pincel voy a crear líneas irregulares, ¿no? Voy a hacer una textura irregular, pequeño nomás, mira el tamaño que estoy trabajando, ¿ya? De esta manera, texturas irregulares como fragmentos de trazos, cinco pequeñas líneas, 5 pequeños trazos irregulares. Ahí estamos. ¿Ok? Repito, mira el tamaño con respecto a la hoja. Esta es una hoja 4, un pincel pequeño. Este pincel lo vamos a seleccionar, control T, y lo vamos a poner de manera horizontal. Y luego voy a seleccionar la forma que acabo de hacer. Voy a poner el cursor encima de la capa. Voy a presionar la tecla control, va a aparecer, ¿no?, la manito con un pequeño recuadro punteado encima de la capa. Voy a dar un clic y lo que va a hacer Photoshop es seleccionar solamente la figura que acabo de trazar en esta capa. Una vez que tengo esto seleccionado, voy a edición, definir valor de pincel y voy a crear un pincel base. ¿Ya? Un pincel que va a tener esta forma, pero que no va a tener ninguna textura particular. ¿Ok? Deselecciono y si vemos con el clic derecho, al final de la capa de pincel o de la paleta de pinceles que tenemos activada, me va a salir esta base, esta muestra, y como ves no tiene ninguna textura particular, no es ningún pincel especial. De hecho simplemente es la forma del pincel, y al hacer un trazo lo que se hace o lo que se está generando es una superposición de trazos que me da una línea un poco fea, ¿no?, en realidad.
Bien, ahora a este pincel que no tiene nada en particular es que le vamos a hacer los cambios para crear mi pincel con un efecto del lápiz de grafito 2B, ¿ya? Para que me den, ¿no?, texturas como estas, por ejemplo, ¿no? Para que me generen trazos similares a los que haría con un lápiz de grafito, ¿no?, con una nomenclatura de 2B. También vamos a hacer un 4B y un 6B. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seleccionar este pincel que acabamos de crear, pincel base muestra, y vamos a presionar F5. Aquí en esta ventana tenemos las propiedades de los pinceles. En este caso, el pincel que acabamos de crear no tiene ninguna propiedad, salvo la de suavizar, que también la podemos desactivar. Pero ahí todas están desactivadas. Vamos a empezar a darle algo de variedad a las propiedades de este pincel. Vamos a empezar entonces con la forma de la punta del pincel. Aquí vamos a bajar el tamaño del pincel a 10 píxeles y vamos a mover el ángulo del pincel moviendo esta ruedita. Lo vamos a mover en -4. La redondez la dejamos en 100% y el espaciado lo vamos a bajar a 1%. ¿Qué indica o qué significa esta opción de espaciado? El espaciado en realidad es una herramienta que lo que hace es superponer la forma del pincel una encima de otra, ¿no es cierto?, para que me genere el trazo. Si yo esto lo pongo hasta el tope, voy a tener la forma del pincel, aquí está, por separado. En cambio, si le quito porcentaje, el pincel o la forma de este pincel se va a ir superponiendo de tal manera que me genere un trazo particular. Pues le voy a poner 1% para el espaciado. Luego voy a activar la dinámica de forma. Y en dinámica de forma voy a manejar los siguientes rangos en la parte derecha de la ventana. Variación del tamaño 0%. Control, presión de la pluma. Diámetro mínimo 24%. Variación del ángulo 36%. Control desactivado. Variación de la redondez 0% y control también desactivado. Luego voy a seleccionar textura y en textura voy a buscar dentro de la biblioteca de texturas. Esta la he conseguido aquí donde dice superficies artísticas. Le voy a poner OK. Ya aquí las tenía activadas. Y voy a seleccionar la primera textura que vemos en esta paleta. La primera. Es una textura como de tela preparada, de lienzo preparado. La opción invertir la voy a desactivar y le voy a dar los siguientes porcentajes. En escala 30%, brillo 100%, contraste 0%. 0% en brillo y 0% en contraste. Aplicar textura a cada punta, esta opción tiene que estar activada. Y en modo voy a colocar la opción subexposición lineal. Subexposición lineal.
profundidad al 100%, variación de la profundidad 0%, y en control, presión de la pluma. Luego, transferencia. En transferencia, los rangos van a ser variación de la opacidad 20%, control, presión de la pluma, mínimo al 0% y la variación del flujo al 25%. El control desactivado. Una vez que ya he hecho estos cambios, tengo ya mi pincel creado. Voy a guardar el pincel. Desde esta misma ventana de propiedades, en la parte inferior, lado derecho, tengo este pequeño icono que me va a indicar que puedo guardar este pincel, este nuevo pincel. Le doy clic ahí, le voy a poner nombre a mi pincel. Este se va a llamar pincel 2B y le voy a dar OK. Ya tengo mi pincel, un pincel gris que no me da un trazo tan negrito, que además, mira, se mueve el pincel, la punta del pincel se mueve sola prácticamente. Para el pincel 4B vamos a usar la misma base de muestra, ¿cierto? Ya sabes cómo pinta esta base, no tiene nada particular. Y le voy a cambiar los rangos o las propiedades de la siguiente manera. Forma de la punta del pincel, vamos a darle aquí 15 píxeles, ángulo 0, redondez 100% y espaciado 40%. En dinámica de la forma vamos a poner la variación del tamaño 0%, control presión de la pluma, diámetro mínimo 0%, variación del ángulo 36%, control desactivado, variación de la redondez 0% y el control también desactivado. Luego le voy a dar textura. Para la textura voy a utilizar la misma que usé para el pincel anterior. Recuerda que es la primera opción de las superficies artísticas. La opción invertir, desactivada, y los rangos o porcentajes para este pincel son los siguientes: de escala 140%, brillo 0%, contraste 0%, aplicar textura a cada punta, y en el modo subexponer color, profundidad al 50%, profundidad mínima 46%, variación de la profundidad 50%, y en control voy a darle transición y le voy a dar aquí 6. Luego en pincel doble voy a darle primero
voy a elegir uno de los pinceles que salen de este lado de la paleta. Voy a elegir el que he creado hace un rato, el que mide o el que tiene un tamaño de 10 píxeles. Los rangos van a ser los siguientes: 10 píxeles para el pincel, para el tamaño. Para el espaciado le voy a dar 5%, la dispersión 0% y que ambos ejes estén desactivados, y la cantidad 1%. Y finalmente, en transferencia, la variación de la opacidad 20%, control presión de la pluma mínimo al 0%, y la variación de flujo la voy a bajar al 5%. Y también le voy a dar la opción de suavizar. Esta opción de suavizar no tiene propiedades, simplemente se activa. Una vez que tenga todos esos cambios, guardo mi pincel o creo mi pincel, ¿no es cierto? Este se va a llamar pincel 4B y le doy OK y aparece aquí abajo pincel 4B. Ahora lo vamos a ver de cerca. Para el pincel 6B vamos a hacer de la misma manera. Escogemos primero el pincel base muestra y vamos a cambiar los rangos como les indico a continuación. Forma de la punta del pincel 15% o 15 píxeles, ángulo 0, redondez 11%, 100%, espaciado 15%, dinámica de la forma, variación del tamaño 0%, control presión de la pluma, diámetro mínimo 0%, variación del ángulo 36%, control desactivado, variación de la redondez 0% y control desactivado. En textura vamos a trabajar con la misma textura que hemos venido usando en los dos pinceles anteriores. La opción invertir desactivada, la escala 140%, brillo 0%, contraste 0%, aplicar textura a cada punta activado, modo subexponer color, profundidad 50%, profundidad mínima 46, variación de la profundidad 50 y control transición 6 puntos. En pincel doble vamos a escoger ahora el mismo pincel que hemos trabajado inicialmente, que es el 2B, que tiene un tamaño de 10 píxeles y los rangos son, el tamaño ya está en 10, espaciado 5%, dispersión 0 con ambos ejes desactivados, cantidad 1 y la opción suavizar también activada, y creamos nuestro pincel 6B. Si yo al hacer todos estos cambios no guardo el pincel,
cuando cambie hacia otro pincel voy a perder los cambios que acabo de hacer. Así que es importante cada vez que creemos nuestro pincel o que ya estemos seguros de las propiedades que este va a tener, guardarlo para crear un nuevo pincel. Bien, vamos a probar entonces los pinceles, cómo se ven, cómo pintan. Mi pincel 2B, el pincel, como ven, tiene un trazo gris según como yo vaya presionando, ¿no?, la tableta o la pantalla Cintiq. Mi lápiz 4B es un poco más texturado, pinta un poco más intenso, y mi lápiz 6B más bien pinta mucho más oscurito, ¿no? Porque está más tupido, pero igual tiene una textura. Bien, y de esta manera entonces tenemos unos pinceles que nos van a ayudar a hacer trazos con efectos similares a los de un lápiz grafito. Estos pinceles los puedo ir combinando, además bajando la opacidad, ¿no?, para lograr tonalidades más grises, y activando también o bajando el flujo para que me cree valoraciones delicadas en mi ilustración. Muy bien, eso sería todo por hoy. Espero que este video les sirva y regresamos luego con más videos tutoriales. Gracias.